Buenas noches, sentados, por favor. Da inicio a la sesión pública de resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal que ha sido convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, le pediría por favor hacer constar la existencia de quórum para sesionar con la presencia de los 3 magistrados que integramos este pleno y dar cuenta con los asuntos que se han listado para esta ocasión. Conforme a su instrucción, magistrada presidenta, en el acta respectiva será constar la existencia de quórum para sesionar válidamente. Le informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 4 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con las claves de identificación, nombre de los actores y autoridades señaladas como responsable, que fueron precisadas en el aviso fijado previamente en los estrados de esta sala. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión. Magistrada presidenta, magistrados. Gracias, señora secretaria. Compañeros magistrados, a su consideración el orden que se propone para el análisis y discusión de los asuntos. Si estuvieran de acuerdo, en votación económica lo manifestamos, por favor. Aprobado. Por favor, secretario Víctor Montoya Ayala, dé cuenta conjunta de los proyectos de resolución que propone la ponencia a cargo del magistrado Yairzinho David García Ortiz. Con su venia, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano 162 de este año, promovido por Carlos Cabrera Bermúdez, en contra del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que, entre otras cuestiones, fijó el límite al financiamiento privado que podrán obtener los candidatos independientes al cargo de diputados locales en el proceso electoral que se lleva a cabo en este estado. En principio, se estima que se encuentra justificado el conocimiento per saltum de la controversia, a fin de dar certeza al actor en cuanto a las reglas que regirán el financiamiento al que tiene derecho, tomando en consideración que las campañas de los candidatos a diputados locales en Tamaulipas iniciaron el 18 de abril del presente año. Mediante el proveído impugnado, la autoridad administrativa local determinó, entre otros aspectos, que el financiamiento privado de los candidatos independientes no podrá rebasar el 10% del tope de gastos de campaña para la elección de que se trate. En el proyecto se propone modificar el acuerdo controvertido, al considerar que asiste la razón al actor en cuanto a que esta limitante vulnera el principio de equidad en la contienda, ante la diferencia sustancial que genera de más de 4 millones de pesos entre el acceso a recursos de los candidatos de los partidos sobre el que tendrán los independientes. Así, del análisis del marco normativo local, se deduce que la única restricción expresa en la ley en cuanto al monto de recursos de procedencia privada al que podrán acceder los candidatos ciudadanos es el tope de gastos de campaña de la elección respectiva. De este modo, a fin de privilegiar que los candidatos independientes tengan verdaderas posibilidades de éxito en la promoción del voto, en igualdad de condiciones respecto a los candidatos de los partidos políticos, se considera que debe optarse por aquella interpretación del marco normativo que permita a los citados postulantes acceder, con la suma del financiamiento público y privado, a la cantidad establecida como tope de gasto de campaña para la elección correspondiente. Por tanto, se estima desacertada la interpretación realizada por el Consejo General del Instituto Local para fundamentar la emisión del acuerdo impugnado, y en consecuencia se propone modificar el citado proveído para dejar sin efectos la porción normativa que fija el límite al financiamiento privado que podrán obtener los candidatos independientes al cargo de diputados locales en el proceso electoral, quedando intocado el resto de del referido proveído. También doy cuenta con el juicio ciudadano 173 de este año, que promovió Gustavo Sosa Macías, en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, en la que se justificó su exclusión como candidato a regidor propietario por el principio de mayoría relativa en la posición número 6 en la planilla para la renovación del Ayuntamiento de Jerez en Zacatecas, que registró la coalición Unidos por Zacatecas, conformada por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Ello con base en los principios de paridad y de alternancia en la postulación de los géneros como candidatos, pues el tribunal consideró que indebidamente se excluyó al actor de la planilla. Sin embargo, si dicha planilla se encabezaba por un hombre, era evidente que la posición número 6 tendría que corresponder a una mujer. En el proyecto se estima que la razón expuesta resulta insuficiente y no tomó en cuenta que el actor había ganado el derecho de pertenecer a la planilla por haber participado
y sido electo en el proceso interno que se llevó a cabo en el PRD, por lo que la manera de respetar la paridad y la alternancia de las postulaciones era haciendo un corrimiento de los lugares, tal como se realizó con la candidata que lo sustituyó, de tal manera que el promovente se coloque en la posición número 7, y así respetar su derecho a ser votado y la legalidad del proceso interno del PRD. Por ello, en el proyecto se propone revocar la sentencia en lo que fue materia de impugnación y dejar sin efectos el registro del candidato ubicado en la posición número 7 para que la coalición solicite la postulación del ahora actor. Lo anterior en los términos que se detallan en el proyecto. Esas son las cuentas, magistrada, magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Compañeros, están a su consideración los dos proyectos con los que se ha dado cuenta. El magistrado ponente tiene uso de la voz. Gracias, presidente. Brevemente nada más es para señalar respecto al JDC 162, al juicio ciudadano 162 de 2016. En este se combate la emisión de un acuerdo y es la parte que, digamos, quiero destacar. Un acuerdo mediante el cual se señala un tope o un límite para la obtención de recursos de naturaleza privada para financiar las campañas de los candidatos independientes. Se señala como límite el 10%. Pero llama la atención, en primer lugar, la emisión del acuerdo impugnado, que es el acuerdo 102 de diagonal 2016, que tiene fecha 21 de abril. Esto es, las campañas electorales en el estado de Tamaulipas dieron inicio el día 18 y al día 21 de abril el Consejo General del Instituto Electoral del estado de Tamaulipas emite un acuerdo mediante el cual fija reglas para la obtención del financiamiento privado en las campañas de candidatos independientes. Esto se me hace de suyo ya irregular, vamos, en cuanto a establecer reglas una vez que ha iniciado la etapa correspondiente que se intenta reglar o reglamentar, amén de las fechas que como límite se imponen para emitir este tipo de acuerdos en la propia legislación. Pero más aún, creo que el señalar un límite fuera de un contexto constitucional o legal, un límite al ejercicio del voto, del voto activo, al ejercicio del derecho al voto activo, en cuanto a las candidaturas independientes, acarrea la sensación, al menos en cuanto a la ponencia, de que no se ha comprendido exactamente cuál es el sentido o el deber con el que debemos enfocar o visualizar las candidaturas independientes. Ya existe un criterio reiterado y que ya constituye jurisprudencia, además de este Tribunal Electoral, en cuanto a que no le es aplicable a los candidatos independientes el principio de preponderancia del financiamiento privado. Quizá no estemos hablando en este momento de ese principio, sin embargo, lo que sostiene precisamente o la razón por la que se llevó a ese criterio jurisprudencial de que no es aplicable el criterio de prevalencia del financiamiento privado sobre el público en tratándose de las campañas de candidatos independientes es precisamente para establecer la posibilidad de que las candidaturas independientes obtengan financiamiento privado superior al público, de manera que los lleve a contender en un plano de igualdad y teniendo como límite todos precisamente el tope de gastos de campaña. Y si esa es la razón expresa que sustenta este criterio jurisprudencial, encuentro un tanto ilógico, digámoslo, por decirlo así, el que sin señalar precisamente la contravención a este criterio ya reiterado y obligatorio, se pretende establecer un límite que atiende o que pretende exactamente lo mismo que el establecerle un tope o establecerle el límite a la aplicabilidad del principio de prevalencia del financiamiento privado. Entonces, de lo que sustenta fundamentalmente la propuesta que ahora pongo a su consideración es precisamente la razón que sostiene la ahora jurisprudencia de candidaturas independientes, que no les es aplicable el principio constitucional de prevalencia del financiamiento público sobre el privado que corresponde a los partidos políticos. Pero menos aún cuando no existe
un contexto legal que sustente la imposición de una restricción de esta naturaleza. Y entonces, de lo que estamos proponiendo ahora precisamente es dejar sin efectos esta disposición que emitida por el órgano local administrativo electoral, para efecto de que se entienda que el límite que tienen los candidatos independientes en cuanto a financiamiento para efecto de sostener sus campañas, pues es precisamente el mismo límite que tienen en cuanto a los candidatos postulados por partidos políticos, y que es el tope de gastos de campaña. Básicamente eso quería enfatizar, amén de la extemporaneidad o digamos que poca oportunidad con la que se emite el acuerdo, el que se sostenga a estas alturas y en medio ya de la contienda electoral un criterio que a todas luces es contrario a los criterios que ya lo que puede sonar como un de explorado derecho, un enunciado de la naturaleza de lo que hace la jurisprudencia de este tribunal electoral. Muchas gracias, presentes. ¿Cuánto? Al contrario, señor magistrado García Ortiz, no sé si hubiera alguna otra intervención. Adelante, por favor, magistrado Reyes Rodríguez. Gracias, magistrada presidenta. Como ya explicaba el magistrado Jairzinho, efectivamente los precedentes que hay en este tribunal, en esta propia sala regional, ya habían dejado muy en claro estos dos criterios, ¿no? El que el financiamiento público no es preponderante o prevalece por encima del privado. Esto no es la materia, digamos, de este caso, pero está sobre la base del razonamiento jurídico que se presenta, y también de alguna forma en esta misma sala nos habíamos pronunciado que el límite, y también con un sustento legal, es el tope de gastos de campaña, el límite a lo que puede recabar una candidatura independiente, tanto por financiamiento público en las distintas modalidades o financiamiento privado también en las diversas modalidades que esté permitido, va a ser el tope de gastos de campaña, que en este caso voy a dar las cifras para que veamos la disparidad con respecto al tope de gastos y la medida en términos de porcentaje que le estaba permitido recabar a un candidato independiente a una diputación en Tamaulipas. El tope de gastos es para la campaña a diputado local es de 4.858.405 pesos. El máximo monto que podía recabar, según el acuerdo que ahora se modifica o que se propone modificar, un candidato independiente es de 485.840 pesos. En el caso particular a este candidato independiente, por financiamiento público, le administraron 191.131 pesos. La suma del público y privado permitido en relación con sus prerrogativas de financiamiento nos daba un total de 676.971 pesos. Eso es lo que legalmente estaba permitido recabar para hacer una campaña, versus un tope de gastos de más de 4.800.000 pesos, que puede con el mismo diseño de fuentes de financiamiento público-privado, gastar o recabar un candidato de partido político. Entonces es evidente que la cancha pues está dispareja en materia de financiamiento, ¿no? O por lo menos la cancha dispareja es resultado de la racionalidad con que se fijó este tope de financiamiento privado de un 10%. El Instituto Electoral de Tamaulipas, creo, si bien podría justificar sus facultades para reglamentar el financiamiento privado, lo que es un hecho es que no puede establecer reglas que vayan en contra de principios constitucionales y legales, ¿no?, como la equidad, y de los precedentes que incluso son jurisprudencia, como ya citaba,
el magistrado García de este Tribunal Electoral, estableciendo una restricción pues francamente desventajosa, ¿no?, respecto de lo que puede gastar, de lo que puede obtener como financiamiento un candidato independiente versus el tope de gastos que podría recabar algún candidato de partido político. Ahora, lo que también no es materia de este caso, pero quisiera recalcar, porque incluso ya nos hemos ocupado también de eso en un asunto que resolvimos en relación con el proceso electoral en Querétaro el año pasado, y es que esto no permite que las candidaturas independientes puedan eludir, las regulaciones que en materia de origen y destino del gasto en campañas. Hay una reglamentación, digamos, abundante, comprobatoria, y de la forma también en que se recaba el financiamiento privado, y están obligados a respetarlo. Asimismo, si existieran límites en las aportaciones individuales de los simpatizantes, de los propios candidatos independientes, de quien legalmente esté permitido aportar una campaña, esos límites individuales también tienen que ser respetados. Con esto se garantiza que no haya ahora una competencia dispareja, ¿no?, en favor de los candidatos sin partido. Creo que la regulación en materia de financiamiento y fiscalización no solo busca proteger los topes de gasto de campaña, sino también el origen, el destino y todas las restricciones que hay en materia comprobatoria van orientadas a la equidad, a esta cancha pareja, y a que las condiciones de competencia, digamos, sean lo más transparentes posibles. Y eso, aunque no es materia, digamos, del conflicto, creo que también está expuesto de manera implícita o general en aquellos principios que regulan el tema del financiamiento. Y creo que ya no tendría nada más que añadir. Por supuesto, estaré votando a favor de la propuesta. Muchas gracias, magistrado Reyes Rodríguez. Solamente abonar a los comentarios de ustedes, magistrados. El primer asunto que generó un precedente y una entonces tesis aislada en el tema de financiamiento y el tope de financiamiento para los candidatos independientes data del 30 de mayo de 2015 de la Sala Superior. En ese entonces, un candidato independiente a jefe delegacional justamente hacía valer estos motivos de disenso. Si bien es cierto, la reforma electoral 2014 da una nueva capítulo, una nueva avanzada a la forma de entender el ejercicio de las candidaturas ciudadanas, en el plano de los financiamientos justamente se encontraban en estas nuevas reglas que tenían aplicación por primera vez en los hechos. Tendrían derecho los candidatos independientes a recibir, desde luego, financiamiento público, pero bajo una regla también de un tope, que iban a formar una bolsa común, dependía del número de candidatos independientes que estaban en un fondo, digámoslo así, en un fondo de recursos, que sería más o menos igualitario al que le correspondiera a un partido de nueva creación que quisiera competir. Atendiendo al número de candidatos independientes, iba a ser un prorrateo para definir pues, cuánto les consideraban como aquella cantidad que les pudiera corresponder. Sin embargo, el punto de competitividad que se tenía que garantizar como mínimo a estas nuevas figuras, pues también involucra un nuevo entendimiento de frente a la equidad en la contienda y la posibilidad de competir con estas reglas de equidad en la contienda, pero teniendo un manejo diferente respecto a los recursos que pudieran tener derecho. Y ahí se encontró un nuevo asidero. El financiamiento privado podría ser entonces aquel que les permitiera, sin obviar las reglas, desde luego, de la fiscalización, de la proveniencia de los recursos y de su aplicación, pues este manejo de competitividad de frente a los candidatos propuestos por partidos políticos.
Otro punto en el cual sí quisiera detenerme un momento, es decir, justamente que la certeza en la contienda la da el establecimiento de las reglas previas al inicio del proceso electoral. De todos los procesos electorales, las partes contendientes en ella, quienes van justamente a formar parte de la contienda electoral, deberán conocer estas reglas, haberse publicitado con anticipación y, bueno, en esa medida sujetarse a ellas. De esta manera, el hecho de que en el caso concreto, como bien refiere el magistrado ponente, el acuerdo que fija los límites del financiamiento a los candidatos independientes surge por la autoridad electoral local después de iniciado el periodo de campañas, no es lo deseable. Las reglas deben ser claras y deben ser conocidas por todos los contendientes justamente previo a iniciar el periodo en el cual deberán regir. De esta manera que el voto será también a favor del proyecto y destacando justamente la celeridad con la cual se deciden este tipo de asuntos, porque para el Tribunal Electoral, para la Sala Regional, es un imperativo la decisión y la certeza de este tipo de asuntos que llegan a nuestro conocimiento cuando justamente tenemos plena conciencia que todos los días son días de campaña y que la contienda electoral está en su punto más importante. Sin más, si no hubiera más intervenciones, le pediría a la Secretaria General de Acuerdos tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Jairzinho David García Ortiz. Son ambas las propuestas de un servidor. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor de los dos proyectos. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. En los mismos términos. Presidenta, le informo que los proyectos fueron aprobados por unanimidad del Pleno. Muchas gracias a ambos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 162 de este año se resuelve. Primero, se modifica el acuerdo IETAM 102 de este año, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en términos del apartado de efectos de esta resolución. Segundo, se ordena al Consejo General del IETAM proceder conforme a lo señalado en el presente fallo. Por otro lado, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 173, también de este año, se resuelve. Primero, se revoca en lo que fue materia de impugnación la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Segundo, se ordena a la coalición Unidos por Zacatecas, así como al Consejo General del Instituto Electoral de la entidad, proceder conforme a lo establecido en esta resolución. Secretario Alfonso Dionisio Velázquez Silva, de cuenta, por favor, con el proyecto de resolución que propone a este Pleno la ponencia a cargo del señor magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio ciudadano 163 de este año, promovido por Juan Cuauhtémoc García Tamés y otros, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el recurso de apelación 15 de su índice, mediante la cual anuló de manera parcial el registro de la planilla encabezada por el actor de este juicio y ordenó resolver sobre el registro de los aspirantes que adquirieron su derecho a ser titulares de candidaturas independientes en la misma planilla. En el proyecto de cuenta se propone en primer lugar desestimar el motivo de queja en el cual los actores sostienen que el tribunal responsable resolvió el recurso de apelación perdiendo de vista que el mismo es improcedente. De acuerdo a las razones que se plasman en el proyecto, la ponencia advirtió que el recurso de defensa de los derechos político-electorales del ciudadano era el medio de impugnación procedente para cuestionar el derecho a ser votado reclamado por los actores del recurso de origen, mas no así la apelación. Sin embargo, se concluyó que a ningún fin práctico conduciría a revocar la resolución impugnada por tal irregularidad, si a final de cuentas el tribunal responsable es el competente para conocer de ese acto y a su vez el regresar el asunto podría traducirse en un obstáculo para proporcionar certidumbre a la ciudadanía del municipio de Altamira sobre quiénes deben ser los integrantes de la planilla de candidaturas independientes encabezada por Juan Cuauhtémoc García Tamés. Por ello, aunque quedó demostrada la violación formal reclamada, la misma resulta insuficiente para revocar la resolución impugnada y en consecuencia debe desestimarse. Por otra parte, la ponencia también considera que no les asiste razón a los actores en el agravio en el cual señalan que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 228 de la ley electoral, sí podían hacerse las sustituciones de los integrantes de la planilla de forma libre e indistinta. De acuerdo a lo manifestado en el proyecto, la ponencia considera que para que la posibilidad de sustitución guarde congruencia con el modelo de candidaturas independientes previsto en la ley electoral local, en la que se prevé como presupuesto para adquirir el derecho a solicitar una candidatura ciudadana a la obtención de respaldo del electorado, únicamente procedería por causas justificadas en aras de garantizar el derecho a ser votado de los demás aspirantes, es decir,
Solo en los casos de incumplimiento de requisitos de elegibilidad, el fallecimiento, la inhabilitación por autoridad competente, la incapacidad o la renuncia, y el cumplimiento de los principios de paridad y alternancia de género. Por ello, se estima que el tribunal local decidió correctamente sobre el alcance de la posibilidad de hacer sustituciones en el registro de candidaturas ciudadanas. Finalmente, la ponencia también considera que debe desestimarse el agravio en el cual los actores señalan que el registro de la planilla integrada por los aspirantes que adquirieron el derecho a participar por la vía independiente en los términos ordenados por el tribunal local provocaría el incumplimiento del mandato de paridad de género en la postulación. Lo anterior, porque de acuerdo a lo manifestado en el proyecto, el cumplimiento de las reglas en materia de paridad de género en el registro de candidaturas independientes es una cuestión que debe ser revisada por el Instituto Electoral Local después de que se le presenta la solicitud de registro. Por ello, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Magistrados, a su consideración el proyecto con el que se ha dado cuenta. Magistrado Reyes Rodríguez, tiene el uso de la voz. Gracias. Muy brevemente, nada más para destacar algunos hechos de este caso. Precisamente hoy recibimos a una de las partes en el juicio y comentaba en la audiencia que en la legislación electoral local del estado de Tamaulipas, las distintas etapas para postular candidaturas independientes están, digamos, bien precisadas, reguladas, pero tienen una particularidad que vale la pena destacar. Una vez que se presenta el escrito de intención, la manifestación de quiero ser aspirante a candidato independiente por quien va a encabezar la planilla, el Instituto Electoral le requiere conocer el nombre y el cargo para el cual se van a postular todos los integrantes de la planilla de candidatura independiente o candidatura sin partido. Y así sucedió. Y el ciudadano Cuauhtémoc García Tamés cumplió con ese requerimiento y el Consejo General del Instituto Electoral Local emite una constancia en donde concede la calidad de aspirantes a candidaturas independientes a todas las personas que integraban la planilla encabezada por este ciudadano. Después de que sucede eso, tienen derecho a obtener apoyos ciudadanos y a reunir otra serie de requisitos para ser después revisados y en su caso se les otorgue el derecho a ser candidatos independientes. Durante esa etapa de apoyos, la ciudadanía que apoya con su firma y otorga en este caso una copia de credencial del elector, en realidad le está dando su apoyo a toda la planilla que fue registrada y que adquirió la calidad de aspirante. Por eso es posible que estén en una etapa de obtención de apoyo ciudadano. Concluida la etapa de obtención de apoyos ciudadanos, viene una declaratoria de quienes sí reúnen los requisitos y pueden ser registrados, en este caso para una candidatura al Ayuntamiento de Altamira. Entre la decisión, digamos, final del instituto y haber obtenido las firmas de apoyo, sí, ciertamente, inclusive después, ciertamente es posible que haya cambios en la integración de las planillas. Aquí el conflicto se origina por una serie de cambios que se hicieron antes de ser registrada, antes de ser presentada la planilla a ser registrada por el Instituto Electoral de Tamaulipas. No hay una prohibición absoluta de hacer modificaciones. Y lo que dice el proyecto es que los cambios, sustituciones, tienen que respetar el marco legal y constitucional que rige a las candidaturas independientes. En el caso concreto, la planilla constituyó una asociación para, básicamente, la ley exige pues, que tenga por objeto la postulación de la candidatura, que se defina los responsables en materia de administración de los recursos, del financiamiento,
y consecuentemente la responsabilidad de rendir cuentas respecto del gasto, y facilita, como ya se ha resuelto por varios tribunales, inclusive la Suprema Corte, facilita, es una herramienta para transparentar la fiscalización. Esta asociación podría tener, tampoco está prohibido que pueda tener otros fines, y que puedan tomar decisiones en torno a la vida, al ejercicio del derecho de asociación, pero no tiene en la ley reconocida la posibilidad de que la asociación convoque una sesión y modifique sin más, sin causa justificada, los que integran o quienes van a ser postulados y registrados si reúnen las firmas y los requisitos a ser candidatos independientes. Lo pueden hacer, pero siempre y cuando haya una causa justificada, una razón, digamos, debidamente motivada y apegada a la legislación electoral. Y la legislación electoral prevé distintos supuestos. Uno básico es que renunciaran. No hay constancia en el expediente de alguna renuncia o de algo que los motivara, ¿no?, a no ejercer el derecho. Tan es así que después de que hacen las modificaciones, impugnan la planilla que fue registrada de buena fe por el Instituto Electoral de Tamaulipas. El Tribunal del Estado les da la razón, y aquí lo único que estamos haciendo es confirmando esa decisión y ordenando al Instituto Electoral pues que se manifieste sobre la elegibilidad y el cumplimiento, digamos, para ser postulados, para ser registrados como candidatura independiente al Ayuntamiento de Altamira en Tamaulipas. Inclusive, lo menciono porque es, digamos, materia de las preocupaciones de quien integran esa planilla, inclusive si hay alguna medida que tomar en torno a la integración paritaria, ¿no?, de postulación de mujeres y hombres, pues el Instituto Electoral de Tamaulipas es quien se va a encargar de calificarlo, y si alguno no reuniera los requisitos de elegibilidad, ese puede ser motivo para una sustitución, por ejemplo. Pero eso está debidamente previsto y se tiene el mecanismo, digamos, para que puedan hacerlo. La forma en que lo hicieron no tiene un andamiaje legal reconocido, y de hecho lo que se detecta pues es que es irregular, inclusive no es, digamos, congruente con el diseño que se tiene de candidaturas independientes en Tamaulipas, que le da no solo la garantía a quienes manifiestan su intención, sino a que los ciudadanos que dan las firmas de apoyo pues se la den a las personas que la estén requiriendo, independientemente de si acude la planilla completa o no a una casa a buscar generar alguna convicción en quien le da la firma. Digamos, esas cuestiones de hecho, pues no se ocupa la ley de las cuestiones operativas, ¿verdad?, de quién acude, quién no acude, pero de lo que sí se ocupa es que el ciudadano conozca quienes integran esa planilla y de la firma para que sean postulados. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrado Rodríguez Mondragón. No sé si hubiese otra intervención. Al no haber otra intervención, Secretaria General de Acuerdos, le pido tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Jairzinho David García Ortiz. De acuerdo con la propuesta. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. También a favor del proyecto. Presidenta, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad. Gracias a ambos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 163 de este año se resuelve único, se confirma la resolución impugnada. Por favor, secretario Leopoldo Gama Leiva, le pediría dar cuenta con el siguiente proyecto de resolución de la ponencia a cargo del magistrado Rodríguez Mondragón. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 174 de este año, promovido por Domingo Gómez Almaraz en contra de la sentencia pronunciada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas en el juicio ciudadano local de clave 157 del año 2016 de su propio índice.
La sentencia impugnada revocó el registro de Domingo Gómez Almaraz y ordenó al partido político Morena presentar el registro de Omar Carrera Pérez ante el Consejo General del Instituto Electoral Local, previa acreditación de los requisitos de elegibilidad establecidos en la ley. Frente a tal determinación, el actor alega una ausencia absoluta de fundamentación y motivación de la sentencia impugnada en violación al artículo 16 de la Constitución Federal. Además, una violación al derecho fundamental de ser votado y al principio de presunción de inocencia. En relación con el primer agravio del actor, se considera que no le asiste la razón en cuanto a que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, tal y como se explica a continuación. Del análisis de la sentencia impugnada se advierte que el tribunal responsable revocó la candidatura de Domingo Gómez Almaraz como diputado de representación proporcional de Morena. La razón fundamental por la que arribó a tal determinación fue porque en el expediente obraban constancias que demostraban que dicho ciudadano participó al mismo tiempo en 2 procesos de selección interna de diversos partidos. Adicionalmente, el tribunal responsable consideró que debía ordenarse el registro de Omar Carrera Pérez en el primer lugar de la lista de representación proporcional. La razón que dio explícitamente para ello es que dicho ciudadano fue insaculado en la posición número 13 de la lista de diputados de representación proporcional registrada por Morena para los casos de falta, renuncia, inhabilitación o cancelación de algún registro. De lo relatado con anterioridad se desprende que la sentencia impugnada está fundada y motivada, pues el tribunal responsable tuvo en consideración los hechos y circunstancias que motivaron el caso. Además, ofreció razones respaldadas en las pruebas que obraban en el expediente y fundó sus consideraciones en las normas electorales aplicables. Finalmente, explicó que la razón para ordenar el registro de Omar Carrera Pérez en el lugar primero de la lista de representación proporcional fue porque su insaculación en el proceso de Morena se tuvo para los efectos de falta, renuncia, inhabilitación o cancelación de algún registro. En conclusión, se propone que el tribunal responsable no realizó apreciaciones subjetivas o dogmáticas y cumplió con la obligación de fundar y motivar debidamente su acto establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal. En relación con los motivos de disenso restantes, el actor aduce que con la sentencia impugnada se viola su derecho de ser votado al dejar insubsistente su registro. Alega además que también se transgrede el principio de presunción de inocencia. Respecto de la violación al derecho de ser votado, precisa que se afectan sus derechos consagrados por la Constitución Federal, pues el tribunal responsable pretende sin razón ni fundamento que se deje insubsistente su registro. En relación con la transgresión al principio de presunción de inocencia, el actor añade que el tribunal realizó una indebida calificación de la sanción y que por tal motivo conculca la Constitución Federal al emitir un fallo carente de la debida fundamentación y motivación. A este respecto, se propone que los relatados agravios son ineficaces, pues no combaten las razones de fondo que sostienen la sentencia impugnada. En efecto, de la lectura de la demanda, se advierte que el actor omitió controvertir las razones contenidas en la sentencia impugnada, así como también ofrecer pruebas destinadas a apoyar sus pretensiones. Lo anterior es así, pues en primer lugar ya quedó acreditado que la sentencia impugnada está fundada y motivada, pues se expresaron las circunstancias, razones y fundamentos legales que tomó en cuenta el tribunal responsable para resolver en el sentido que lo hizo. En segundo lugar, porque se considera que los motivos de disenso analizados son ineficaces para revocar la sentencia reclamada, ya que carecen de argumentos dirigidos a refutar las consideraciones en las que se fundó el tribunal responsable. Por tales motivos, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Magistrados, está a su consideración el proyecto con el cual se ha dado cuenta. Si no hubiese intervenciones, secretaria general, le pediría tomar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Yairzinio David García Ortiz. A favor de la propuesta. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. A favor del proyecto. Presidenta, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad. Gracias a ambos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 174 de este año se resuelve único, se confirma la resolución impugnada. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 20:45, se da por concluida. Tengan todos y todas buenas noches.